Era un día luminoso de primavera cuando decidimos adentrarnos en los brazos acogedores de las cascadas, buscando un escape del ruido ensordecedor de la ciudad. La idea había sido de Lenda, como siempre. Mi querida esposa, con su cabello recogido en una cola de caballo y esa sonrisa que podía desarmar mis más profundas preocupaciones, había planeado este viaje como una forma de reconectar, no solo con la naturaleza sino entre nosotros, como familia. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, pregunté mientras ajustaba las correas de mi mochila, aún dubitativo sobre el plan del día. Lenda se volvió hacia mí, sus ojos brillando con esa mezcla de entusiasmo y desafío que me había enamorado años atrás. Vamos, Are. Será divertido. Además, Jess necesita algo más que solo pantallas en su vida. Jess, nuestra hija, estaba a unos metros de distancia, absorta en su dispositivo móvil, ajena a la belleza del paisaje que empezaba a rodearnos. A sus 12 años, había heredado la determinación de su madre y, por desgracia, mi propensión a la distracción digital. «Mira esto, papá», exclamó de repente, corriendo hacia mí con el móvil en la mano. Era un video de una cascada impresionante, una ironía considerando el entorno real a su alrededor. «Es hermoso, cariño», respondí, aunque mi mente divagaba hacia una maraña de correos electrónicos sin leer y reuniones pendientes. «Pero mira a tu alrededor. Hay cosas que ninguna pantalla puede capturar». Ella me miró, un poco incrédula, antes de guardar el móvil y observar realmente el paisaje. Había un destello de asombro en sus ojos que me recordó por qué habíamos venido. El sendero se desplegaba ante nosotros como un tapiz verde, salpicado de flores silvestres y el canto de los pájaros. Lenda tomó la delantera, marcando el paso con una energía inagotable. «Es increíble, ¿verdad?», dijo, deteniéndose para asegurarse de que Jess y yo la seguíamos de cerca. «Increíblemente lejos de cualquier señal de celular», bromeé, intentando aligerar mi ánimo pesado por el trabajo. Lenda me lanzó una mirada que mezclaba diversión y reproche. «Esa es precisamente la idea. Estamos aquí para desconectarnos de todo eso, para estar juntos». Y así, comenzamos nuestra travesía por los senderos de las cascadas, una familia en búsqueda de aventuras y, quizás, de nosotros mismos. Mientras avanzábamos, el murmullo del río acompañaba nuestros pasos y el fresco aroma del bosque llenaba nuestros pulmones. Jess corría adelante, cada vez más entusiasmada con el mundo real que se desplegaba a su alrededor. Sin embargo, a pesar del escenario idílico, una tensión subyacente tejía su hilo entre Linda y yo. Los problemas no expresados, las preocupaciones sobre mi trabajo y el reciente frío distanciamiento en nuestro matrimonio se cernían sobre nosotros como una sombra. Pero en ese momento, bajo la inmensidad del cielo azul y la vastedad de la naturaleza, parecían, aunque solo fuera por un instante, un poco más lejanos. «Vamos a hacer de este día algo que recordaremos siempre», dijo Lenda, dándome la mano con firmeza. Y así, con un paso tras otro, nos adentramos más en el bosque, sin saber que el destino tenía preparadas pruebas que desafiarían cada fibra de nuestro ser. Pero por ahora, éramos simplemente una familia, caminando juntos, rodeados por la majestuosidad de las montañas, enfrentando lo que fuera que viniera con la fuerza de nuestro vínculo, frágil pero verdadero. La caminata se había convertido en una experiencia más gratificante de lo que esperaba. El aire fresco y los paisajes que nos rodeaban obraban su magia, aflojando los nudos de estrés y preocupación que me habían acompañado desde la ciudad. Jess, por su parte, parecía haber olvidado completamente su dispositivo móvil, corriendo adelante con la energía inagotable propia de su edad, mientras Lenda la seguía con una mezcla de orgullo y vigilancia maternal. «Fíjate en ese árbol, Jess. Debe tener cientos de años», señaló Linda, su voz llena de asombro y respeto por la naturaleza que nos rodeaba. Jess se detuvo, mirando hacia arriba, siguiendo con la mirada el tronco hasta las ramas que se perdían en el cielo. «Es como el árbol de una película de hadas», dijo, sus ojos brillando con la magia del momento.
Prosiguiendo nuestra marcha, cada uno de nosotros se sumergió en sus pensamientos, disfrutando del sonido de nuestras pisadas sobre el suelo del bosque y el murmullo lejano de un arroyo. Pero la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida. «Voy a ver ese arroyo de cerca», gritó Jess, su voz llena de entusiasmo, antes de desaparecer entre los árboles. «Jess, espera», exclamó Lenda, pero nuestra hija ya había desaparecido de nuestra vista. Comenzamos a seguirla, confiando en que la encontraríamos rápidamente. Pero conforme los minutos pasaban y el único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestros pies, un manto de preocupación empezó a cubrirnos. Jess llamaba a Lenda, su voz cada vez más aguda, teñida de un miedo apenas contenido. «Jessica». Yo también gritaba, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. «Jess. Responde». Pero no hubo respuesta, solo el eco de nuestras voces en el bosque. La luz del día comenzaba a debilitarse, y con ella, nuestra esperanza de encontrar a Jess rápidamente. Las sombras crecían, transformando el bosque en un lugar desconocido, lleno de susurros y movimientos apenas perceptibles. ¿Cómo pudo haberse alejado tanto?, preguntaba Lenda, su rostro pálido bajo la luz que menguaba. «No lo sé, pero la encontraremos», dije, aunque mis propias palabras sonaban vacías en mis oídos. Cada rincón del bosque parecía ocultar sombras que se movían con vida propia, y cada sonido se convertía en el posible indicio del paradero de nuestra hija. Pero Jess seguía sin aparecer. La búsqueda se convirtió en desesperación conforme la noche se cerraba sobre nosotros. La oscuridad transformó el bosque en un laberinto de sombras y susurros, donde cada paso parecía alejarnos más de Jess. «Deberíamos haber estado más atentos», dijo Lenda, su voz quebrada por el miedo y la culpa. «Nunca debimos dejar que corriera sola». La culpa me golpeaba con la fuerza de un puño. «Es mi culpa. Debería haberla seguido de inmediato». «No, no es momento para culpas», respondió Lenda, tomando mi mano con fuerza. «Tenemos que encontrarla, juntos». Y así, con la oscuridad como nuestra única compañía, continuamos la búsqueda, llamando a Jess, esperando un milagro. La noche se cernía sobre nosotros, un manto pesado que parecía sofocar toda esperanza. Pero no nos detendríamos, no podíamos. En algún lugar, en la oscuridad del bosque, nuestra hija estaba sola, esperando ser encontrada. La oscuridad del bosque se había cerrado sobre nosotros como un manto espeso, transformando cada sombra en una amenaza y cada sonido en un posible indicio de la presencia de Jess. La luz de nuestras linternas apenas perforaba la negrura, creando islas de luz en un mar de tinieblas. La desesperación se enroscaba en mi pecho con cada llamado sin respuesta, cada nombre lanzado al vacío que se devolvía sin eco. «Jess, por favor, cariño, si puedes oírnos», responde. La voz de Lenda se quebraba con la angustia, sus palabras cortando el aire frío de la noche. Caminábamos por el sendero, nuestros pasos rápidos y temerosos, deteniéndonos de tanto en tanto para escuchar. Nada, solo el susurro del viento entre los árboles y el distante murmullo de un arroyo. La incertidumbre era una compañera cruel, alimentando nuestra imaginación con los peores escenarios. «Deberíamos habernos quedado en el camino principal», dije, mi voz tensa con el peso de la culpa. «Esto es culpa mía». «Yo». Lenda me interrumpió, su mano encontrando la mía en la oscuridad. «Adi, no es momento para culparnos. Tenemos que ser fuertes, por Jess. Ella nos necesita ahora». Su determinación me fortalecía, recordándome que, a pesar de nuestras fallas, éramos un equipo. «Tienes razón. Lo siento. Vamos a encontrarla, pase lo que pase». Avanzamos, guiados por la fe y la esperanza, a pesar de que cada minuto que pasaba sin encontrar a Jess añadía peso a nuestros corazones. El bosque, un lugar de belleza durante el día, se había transformado en un laberinto oscuro, sus secretos ocultos tras el velo de la noche. De repente, un sonido cortó el aire, deteniendo nuestros pasos. Un ruido, diferente al murmullo del viento o al crujir de las hojas bajo nuestros pies. Era una risa,
ligera y alegre, un sonido que parecía imposible en la solemnidad de nuestra búsqueda. Jess. La voz de Linda era un susurro, cargado de miedo y esperanza. Nos apresuramos hacia el sonido, nuestras linternas barriendo el área, y entonces la vimos. Jess estaba sentada en un claro, la luz de la luna bañando su figura, mientras compartía un puñado de frutos secos con una figura encorvada a su lado. Mamá. Papá. Jess corrió hacia nosotros, su alivio evidente en cada paso. Linda la abrazó con fuerza, mientras yo miraba al anciano que había acompañado a nuestra hija en la oscuridad del bosque. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero sus ojos brillaban con una chispa de bondad. ¿Quién es usted?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa y cautela. El hombre se levantó, apoyándose en un bastón tallado a mano. Mi nombre es Frank. Vivo por aquí. Encontré a su pequeña explorando cerca del arroyo. No se preocupen, he estado cuidándola. Linda se acercó, aún abrazando a Jess. Gracias por cuidar de ella. No sabemos cómo agradecerle. Frank sonrió, un gesto que transformaba su rostro. No hay de qué. El bosque es un lugar grande para una niña sola. Pero ella es valiente, muy valiente. Me recordó a mí mismo cuando era joven. Mientras Jess nos contaba cómo había encontrado a Frank, mi corazón se llenaba de gratitud hacia este desconocido que había protegido a nuestra hija. La noche en el bosque había sido una prueba, revelando nuestras debilidades y fortalezas, pero también había traído a Frank a nuestras vidas, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad de los extraños puede ser una luz que guíe el camino a casa. Mientras el primer rayo de sol perforaba la densidad del bosque, el alivio de haber encontrado a Jess se mezclaba con la curiosidad hacia el anciano que había aparecido en nuestra historia como un faro en medio de la tormenta. Frank, con su mirada tranquila y sabia, nos invitó a su cabaña para compartir un desayuno. A pesar de la situación inusual, algo en su presencia inspiraba confianza. Sentados alrededor de una mesa rústica, con tazas humeantes de té entre nuestras manos, el silencio inicial se quebró bajo el peso de las preguntas no dichas. Frank, ¿cómo es que vive aquí, en medio del bosque?, preguntó Linda, la curiosidad tiñendo su voz de un tono suave. Frank sonrió, apoyando su mirada en cada uno de nosotros antes de responder. La vida en la ciudad nunca fue para mí. Después de algunos, digamos, desencuentros con el camino que otros esperaban que siguiera, decidí buscar mi propia paz aquí, entre los árboles y los animales. Su historia resonaba con un eco de libertad y escape, algo que, en circunstancias distintas, podría haber provocado mi envidia. Sin embargo, bajo la superficie de su relato, se escondía una tristeza latente, un precio pagado por la elección de su soledad. Mientras Linda y Frank intercambiaban historias sobre la naturaleza y la vida fuera del tumulto tecnológico, Jess, con esa inocencia característica de los niños, lanzó una pregunta que me heló la sangre. Frank, ¿tú también te sientes solo aquí? Mi papá a veces se siente solo, incluso cuando tiene reuniones de negocios. Las palabras de Jess caían como piedras en un estanque tranquilo, generando ondas que perturbaban la calma matinal. Linda me lanzó una mirada penetrante, llena de preguntas nuevas y antiguas dudas. Jess, cariño, no es lo mismo, comencé, intentando desviar el tema, pero Linda interrumpió. No, Ade. Déjala hablar. Parece que Jess tiene mucho que decirnos. Sobre todo lo que ve y escucha. La tensión entre nosotros crecía, tangible como la niebla que aún se aferraba a los árboles fuera de la cabaña de Frank. El anciano nos observaba, su expresión serena pero sus ojos agudos, como si percibiera las corrientes subterráneas que fluían entre nosotros. La soledad es un extraño compañero, dijo Frank, dirigiéndose a Jess pero hablando para todos. A veces, elegimos estar solos porque creemos que es más fácil que enfrentar lo que realmente nos duele. Linda asintió, sus ojos aún fijos en mí. Y a veces, las decisiones que tomamos pensando en nosotros mismos pueden lastimar a los que más nos importan.
El peso de sus palabras me oprimía el pecho. La insinuación no era sutil. Las reuniones de negocios que habían ocupado demasiado de mi tiempo, las veces que había elegido el trabajo por sobre mi familia, todo estaba al descubierto ahora, bajo la mirada comprensiva pero firme de Frank. Lo siento, murmuré, mi voz casi inaudible entre el ruido de mis propias revelaciones internas. Linda me miró, y por un momento vi la chispa de la mujer con la que me había casado, fuerte y vulnerable a la vez. Tenemos mucho de qué hablar, Ari. Pero no aquí, no ahora. Frank nos ofreció una sonrisa gentil, como si supiera que su intervención había sido el catalizador necesario para enfrentar verdades largamente ignoradas. El bosque tiene una forma de abrirnos, dijo. Quizás lo que necesitan es un poco de su magia. Al dejar la cabaña de Frank, llevábamos con nosotros más que la gratitud por haber encontrado a Jess. Llevábamos preguntas y verdades, expuestas dolorosamente a la luz del amanecer. El camino de regreso a casa ya no se trataba solo de atravesar el bosque, sino de navegar por las complicadas aguas de nuestro matrimonio y familia, buscando un nuevo destino. El regreso a casa fue un viaje cargado de silencios elocuentes y miradas que cruzaban el espacio confinado del coche como dardos, cargados con el peso de palabras no dichas y emociones contenidas. El encuentro con Frank y su sabiduría inesperada habían removido el velo que, por comodidad o miedo, habíamos dejado caer sobre los problemas que erosionaban nuestro matrimonio. Al llegar, Jess corrió a su habitación, inmersa en la alegría de estar de vuelta en su espacio seguro, dejando a Linda y a mí solos, enfrentando la inminencia de una conversación largamente postergada. Nos sentamos en el salón, el hogar familiar que había sido testigo de tantos momentos de nuestra vida juntos, ahora el escenario de un diálogo que determinaría el futuro de nuestra relación. Ari, comenzó Linda, su voz firme pero revelando una vulnerabilidad que rara vez permitía ver. Lo que pasó en el bosque no fue solo sobre Jess. Es sobre nosotros, sobre cómo hemos estado viviendo, cómo te he dejado alejarte porque pensé que era lo que necesitabas para ser feliz. Sus palabras eran como una llave, abriendo compuertas detrás de las cuales se acumulaban emociones reprimidas. Lo sé, y me odio por ello. Por cada momento que elegí el trabajo en lugar de volver a casa, por cada cena a la que no llegué, por cada aniversario que olvidaste, terminó ella, con una mezcla de tristeza y resignación. Pero no es solo eso, Ari. Es que incluso cuando estás, no lo estás realmente. Siempre en otro lugar, con la mente en tus negocios, en tus reuniones. Una pausa cargada de tensión nos rodeó, un espacio lleno del dolor y la distancia que nos había separado. Quiero que sepas que he estado pensando mucho sobre nosotros. Sobre mí. Y creo que es justo que sepas que Frank me ofreció un trabajo, dijo Linda, casi en un susurro, como si temiera que las palabras en sí mismas pudieran herir. La noticia me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aliento. ¿Un trabajo? Con Frank. Así es. Quiere que lo ayude a organizar proyectos comunitarios, trabajar con la naturaleza, algo que siempre he amado. Y después de todo lo que ha pasado, después de hoy, creo que podría ser bueno para mí. Para Jess. Para alejarnos de mí, pensé, aunque no dije en voz alta. La realidad de nuestras vidas, de mis elecciones, se cernía sobre nosotros, implacable y fría. ¿Y qué hay de nosotros, Linda? ¿Qué significa eso para nuestra familia? Ella me miró directamente, sus ojos claros y decisivos. Eso depende de ti, Ari. De si estás dispuesto a hacer los cambios que necesitamos. De si podemos encontrar una manera de volver a ser nosotros, no solo por Jess, sino por lo que una vez tuvimos. La conversación se prolongó durante horas, un torbellino de confesiones, temores y esperanzas compartidas. Por primera vez en mucho tiempo, hablamos con la honestidad cruda de quienes no tienen nada que perder y todo por ganar. Al final, quedó claro que el camino a seguir no sería fácil ni rápido. Requeriría trabajo, compromiso y una voluntad de enfrentar juntos los desafíos que vinieran.
pero por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza, una posibilidad de redención. «Vamos a intentarlo, ¿verdad?», pregunté, extendiendo mi mano hacia ella. Linda la tomó, un gesto simple pero cargado de significado. «Vamos a intentarlo. Juntos». Así, en medio de las consecuencias de mis acciones y las oportunidades inesperadas que la vida nos presentaba, nos encontramos al borde de un nuevo comienzo. Un futuro incierto, sí, pero uno que, por primera vez en mucho tiempo, deseábamos explorar juntos. El regreso a casa fue un viaje lleno de silencios reflexivos y conversaciones entrecortadas. La revelación en la cabaña de Frank había abierto una caja de Pandora de emociones y verdades no dichas entre Linda y yo. Jess, por su parte, parecía percibir el cambio sutil en la dinámica familiar y, con la sabiduría que a veces solo los niños poseen, nos daba espacio, intercalando sus observaciones y preguntas con una sensibilidad que nos sorprendía. La mañana siguiente, después de nuestro regreso, el sol bañaba nuestra cocina con una luz que parecía llenar cada rincón de esperanza. Linda preparaba el desayuno, moviéndose con una gracia y eficiencia que siempre había admirado. Jess estaba sentada en la mesa, hojeando un libro, pero sus ojos se levantaban de vez en cuando para observarnos a Linda y a mí. Yo me había ofrecido para ayudar con el desayuno, un pequeño paso en mi intento de reconectar con mi familia. «Ari, ¿puedes pasar el pan?». La voz de Linda rompió el silencio matutino. «Claro», respondí, alcanzándole el pan. Nuestros dedos se rozaron brevemente y en ese contacto fugaz sentí una chispa de la intimidad que habíamos perdido. «Anoche estuve pensando», comenzó Linda, su voz cautelosa pero firme. «Sobre nosotros, sobre lo que hemos pasado y lo que nos dijo Frank». Asentí, alentándola a continuar. «Yo también he estado pensando. Sobre mis errores, sobre lo que he descuidado». Jess nos miraba, su expresión seria para su joven edad. «¿Vamos a estar bien?». Su pregunta, simple pero cargada de significado, colgaba en el aire entre nosotros. Linda sonrió, una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo, llena de amor y una promesa de esfuerzo. «Vamos a trabajar en ello, cariño. Juntos». Miré a mi familia, sintiendo una determinación renovada. «Lo siento, por todo. Quiero hacer las cosas bien. Para ustedes, para nosotros». «Y lo haremos», dijo Linda, extendiendo su mano sobre la mesa. La tomé, sintiendo en su agarre una fuerza que me llenaba de esperanza. «¿Qué vamos a hacer diferente?». Jess miró de uno a otro, buscando respuestas. «Primero, voy a hacer cambios en el trabajo. Menos horas, más tiempo en casa», dije, mirando a Jess. «Y más aventuras juntos, incluso si son solo al parque o a la biblioteca». «Y vamos a hablar más», agregó Linda. «Sobre lo bueno, lo malo y todo lo demás. Comunicación real, sin distracciones». «¿Y más desayunos juntos?», preguntó Jess, una sonrisa iluminando su rostro. «Mucho más desayunos juntos», confirmó Linda, riendo. El resto del desayuno transcurrió entre planes y risas, una nueva página en la historia de nuestra familia. No sería fácil, lo sabíamos. Habría errores y retrocesos, pero también crecimiento y aprendizaje. Lo importante era que estábamos juntos en esto, unidos por la decisión de reconstruir y redescubrir lo que habíamos perdido. Mirando por la ventana, a la luz del sol que prometía un día lleno de posibilidades, supe que estábamos en el umbral de algo nuevo. Un nuevo comienzo, no solo para mí como individuo o para Linda como mi pareja, sino para nosotros como familia. Con amor, paciencia y trabajo, podríamos tejer un futuro donde cada uno de nosotros, y todos juntos, pudiéramos prosperar. En aquel pueblo pequeño, que parecía anclado en el tiempo y en los prejuicios, vivíamos Sofía y yo. Mi hija era un faro de dulzura, una joven con ojos tormentosos que reflejaban el cielo al anochecer, pero su padre, un hombre de corazón estrecho y mente cerrada,
solo veía lo que él consideraba imperfecciones. Sofie, ven aquí, le exigía su padre, Roberto, una tarde de otoño en la que el sol luchaba por brillar entre las nubes. Debes intentar ser más como tu hermano, él sí que tiene futuro. Sofie, con la mirada baja, asentía. Lo intentaré, papá. Yo observaba desde la puerta de la cocina, el alma hecha trizas. Roberto, ella es maravillosa tal y como es, intervenía, aunque sabía que mis palabras se disolvían antes de llegar a sus oídos. Glenda, ella no tiene su lugar. No aquí, con nosotros, no con nuestra gente, decía él, sus palabras eran un cuchillo que no cortaba la piel, pero desgarraba el alma. ¿Qué es tener su lugar? ¿Acaso no es su casa, su familia? Replicaba, sintiendo cómo la indignación encendía mi voz. Mira cómo es, cómo se ve. No puedo, no quiero que la gente piense que ella es parte de mí, confesaba Roberto, y por primera vez, el velo se levantaba, mostrando la fealdad de su rechazo. Aquella noche, cuando la casa dormía, las palabras de Roberto aún resonaban en los pasillos. Sofie, acurrucada contra mi pecho, murmuraba, mamá, soy tan terrible. No, mi vida, eres perfecta, le susurraba, besando su frente, y algún día, él se dará cuenta del tesoro que no supo valorar. Pero el corazón de Roberto no cambió, y cuando su madre, la matriarca que compartía sus crueles juicios, decidió que Sofie y yo debíamos irnos, no hubo espacio para argumentos. Ustedes dos se van mañana, anunciaba con frialdad una noche mientras la televisión parpadeaba, ignorada. Con una maleta y un corazón roto, Sofie y yo partimos hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto, pero hacia la libertad. Y mientras la puerta se cerraba tras nosotras, algo dentro de mí se prometió que esta no sería nuestra derrota, sino el comienzo de una historia diferente, una en la que nosotros seríamos las protagonistas. La noche que dejamos nuestra casa, el mundo parecía haberse vuelto en nuestra contra. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino la presencia de un vacío que nos envolvía mientras caminábamos por las calles silenciosas del pueblo. Sofie, mi dulce niña, apretaba mi mano con la suya, pequeña y fría. Mamá, ¿dónde vamos a ir?, preguntó con un hilo de voz, tratando de ser fuerte, pero sus ojos hablaban del miedo que se esforzaba por ocultar. A un lugar nuevo, Sofie, donde seremos solo tú y yo, y eso será más que suficiente, aseguré, aunque no tenía un destino en mente, solo la necesidad de alejarnos de la crueldad que habíamos enfrentado. Nos refugiamos en un pequeño motel al borde de la ciudad, el cartel parpadeante prometía, comodidad a buen precio, una afirmación que apenas sostenía su promesa bajo la mirada crítica de la realidad. La habitación era modesta, las paredes delgadas dejaban pasar cada susurro del viento. Sofie se sentó en la orilla de una de las dos camas, su mirada perdida en el estampado gastado de la colcha. ¿Estará bien papá sin nosotros?, inquirió, su inocencia intacta a pesar de todo. Tu padre, él tiene sus propios caminos que recorrer, igual que nosotros tenemos el nuestro, respondí, luchando por mantener la voz serena. Lo importante es que nos tenemos la una a la otra. A la mañana siguiente, el sol no trajo calidez a nuestros corazones. Con las primeras luces del día, comenzamos a trazar un plan. Conseguir trabajo era la prioridad, algo que nos permitiera reconstruir nuestra vida pedazo por pedazo. Mamá, ¿y si vuelvo a la escuela? Quiero ser alguien que tú puedas admirar, dijo Sofie, con la determinación brillando en sus ojos. Sofie, no hay nada que puedas hacer que no me haga admirarte, confesé, mi corazón henchido de orgullo. Y sí, volverás a la escuela. Te lo prometo. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeña victoria se celebraba con la alegría de los que tienen mucho que ganar. Encontré trabajo en una cafetería, Sofie se matriculó en la escuela local. La vida era dura, pero cada noche, al volver a nuestro modesto refugio, sabíamos que estábamos ganando algo más valioso que todo el oro del mundo, nuestra libertad y dignidad. Y así, contra viento y marea, fuimos forjando una vida nueva, lejos de las miradas despectivas y los corazones cerrados.
Lejos de aquel que nos llamó feos y de la que nos arrojó a la calle, Sofía y yo encontramos belleza y fuerza en nuestro propio reflejo. El tiempo, con su sutileza implacable, había tejido su red alrededor de nuestras vidas, y los 10 años que pasaron fueron como un largo y profundo suspiro. Sofía, con su determinación inquebrantable, había florecido en todas las formas posibles. La niña que una vez se escondió detrás de mi falda ahora caminaba con la cabeza alta, con una belleza que radicaba en su confianza y en el brillo inteligente de sus ojos. ¿Sabes, mamá? A veces creo que aquellos años difíciles fueron necesarios, me dijo Sofía una mañana, mientras preparaba el desayuno en nuestra pequeña pero acogedora cocina. Su voz, siempre llena de optimismo, era un bálsamo para las cicatrices del pasado. Necesarios, repetí, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Fueron duros, Sofía, más de lo que nunca deberían haber sido. Sí, pero me enseñaron tanto, insistió ella, sobre la resiliencia, sobre nuestra fuerza. Nos enseñaron sobre quienes somos realmente, más allá de lo que otros piensan de nosotros. Su sabiduría me dejaba sin palabras a veces. Mi pequeña había absorbido las lecciones de la vida de una manera que muchos adultos nunca logran. Tienes razón, mi amor. Nos hizo quienes somos, dije, y el orgullo en mi voz era palpable. El destino, con su ironía característica, decidió entrelazar nuestros caminos una vez más con el pueblo que nos había visto partir. Una oferta de trabajo para Sofía, que ya era una talentosa diseñadora gráfica, la llevó de vuelta a Breckenridge, y yo, como siempre, la acompañé para apoyarla en su nuevo comienzo. El primer día en el pueblo, decidimos visitar el café local. Al entrar, el murmullo de conversaciones se mezclaba con el aroma del café recién hecho y el olor de pasteles horneados. Y allí estaban, en una mesa junto a la ventana, Roberto y Isen, acompañados de la abuela materna. Sofía, al reconocerlos, se detuvo un instante, pero luego sonrió y se giró hacia mí, susurrando algo divertido que me hizo reír. Fue esa risa la que atrajo su atención. Los tres giraron la cabeza, y lo que vieron les robó el aliento. Sofía, hermosa, exitosa, la niña que habían rechazado, ahora era una visión de triunfo y gracia. ¿No es esa? Sofía, balbuceó Isen, su expresión una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser arrepentimiento. Roberto, cuya mirada había envejecido junto con él, no pudo hacer más que abrir la boca, sin palabras ante la mujer en la que se había convertido su hija despreciada. La abuela, con un temblor apenas visible en sus manos, miraba como si viera un fantasma. Pero, ¿cómo?, murmuró, su voz quebrada por la incredulidad. Yo pagué por nuestros cafés y, con una calma que había cultivado durante años de tormentas y desiertos emocionales, tomé a Sofía del brazo y nos dirigimos hacia la puerta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, su voz llena de preocupación y amor. «Sí, cariño». «Mejor que nunca», respondí, y mientras salíamos del café, dejando atrás los fragmentos de una vida que habíamos superado, sentí que cerrábamos un capítulo para siempre. En el silencio que dejamos a nuestro paso, nuestro triunfo no era una bandera ondeando con venganza, sino la elegancia serena de dos almas que habían aprendido que el mejor tipo de venganza era una vida bien vivida. Y con cada paso que nos alejábamos, la fuerza de nuestro vínculo brillaba como un faro de victoria sobre el desprecio y el rechazo. La vida, de forma inesperada, a veces nos devuelve a los lugares que menos imaginamos, y para Sofía y para mí, ese lugar era Breckenridge, el mismo pueblo que nos había cerrado sus puertas hace una década. Nuestro regreso no fue anunciado, ni esperado, mucho menos por Roberto y su madre, la abuela materna de Sofía, que se habían acomodado en su mundo estrecho. Isen, el hijo predilecto, era ahora la imagen de su padre, copiando no solo su aspecto sino también sus prejuicios y su arrogancia. El café local era ruidoso aquel día cuando entramos. Sofía se había convertido en una mujer radiante, su presencia era inconfundible, incluso para aquellos que habían elegido olvidarla. «Es increíble volver a estar aquí, ¿no es así?», comentó Sofía,
observando el lugar con una curiosidad desprovista de amargura. Es surrealista, admití, observando cómo las miradas de los conocidos nos seguían discretamente. Fue entonces cuando los vimos. Roberto, un poco más encorvado por el peso de los años, y Isen, reflejo de la juventud de su padre pero sin su vigor pasado. Y ahí estaba ella, la matriarca, su cabello ahora blanco como la nieve, pero sus ojos aún tan críticos como siempre. Al vernos, Isen dejó caer su taza, que se estrelló contra la mesa con un ruido sordo. «No puede ser», Sophie murmuró. Roberto se giró bruscamente, y al reconocer a su hija, todo el color abandonó su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?», logró articular, su voz mostrando una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como vergüenza. La abuela, por su parte, parecía haberse congelado en el tiempo, su boca abierta en una expresión muda. «Glenda, ¿es esto una broma? ¿Cómo se atreven a volver?». Su tono era una mezcla de indignación y miedo. «Mamá, no necesitamos esto», susurré a Sophie, «vamos a irnos de aquí». Con una calma que resonaba más fuerte que cualquier palabra, pagué por nuestros cafés y, con Sophie a mi lado, nos dirigimos a la salida. «Mamá, me siento extraña», confesó Sophie mientras salíamos, su voz temblaba ligeramente. «Lo sé, cariño, pero recuerda esto, estamos aquí por ti y tu futuro, no por ellos», dije, apretando su mano para transmitirle la seguridad que sé que necesitaba. Al dejar atrás el café, Roberto, Isen y la abuela se quedaron sentados, su Sok un monumento al cambio y a la capacidad del tiempo de alterar lo que creíamos inalterable. En nuestro silencioso adiós, la venganza de Sophie y la mía fue simplemente vivir de una manera que ellos nunca entenderían, con corazones llenos y libres. Mientras nuestra silueta se desvanecía en la distancia, sabíamos que habíamos ganado algo mucho más grande que su aprobación, habíamos ganado nuestra propia aceptación y amor incondicional. El viento de la mañana llevaba consigo el cambio, y Sophie y yo lo sentíamos mientras cruzábamos el umbral del café donde nuestras vidas anteriores habían quedado atrás. Los rostros familiares, grabados por el tiempo, se volvieron hacia nosotros, y en un instante, los años se desenrollaron como un tapiz ante sus ojos. «¿Sophie? ¿Eres tú?». La voz de Isen resonó con incredulidad, rompiendo el murmullo cotidiano del café. Sophie me miró, una sonrisa temblorosa asomándose en su rostro. «Sí, soy yo», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus labios. «Miren nada más quién decidió volver», comentó Roberto con una mezcla de sarcasmo y desconcierto, intentando recuperar algo de su autoridad perdida. La abuela materna, con una mirada que oscilaba entre la conmoción y la desaprobación, añadió, «Después de todo lo que pasó, ¿cómo se atreven?». «Nos atrevemos porque hemos vivido, crecido y triunfado», dije, interponiéndome entre ellos y Sophie. «No vinimos aquí por ustedes, vinimos a pesar de ustedes». Isen se levantó, la silla raspando contra el suelo con un chirrido. «No entiendo. Después de cómo nos dejaron, ¿cómo pueden simplemente aparecer así? La vida es mucho más grande que este pequeño pueblo, Isen. Y lo que nos dejaron, como dices, fue una oportunidad», explicó Sophie, su seguridad desbordante desmintiendo los recuerdos oscuros del pasado. Roberto y la abuela se miraron, las líneas de sus rostros marcadas por una mezcla de emociones que luchaban por salir. «No puedo creerlo, lo hermosa que estás, y lo exitosa que pareces», murmuró Roberto, su voz perdiendo fuerza con cada palabra. «La belleza y el éxito siempre estuvieron allí, solo necesitábamos un lugar donde pudiesen florecer», respondí, tomando la mano de Sophie para salir del café, dejando atrás las miradas atónitas y los recuerdos agrios. «Mamá, ¿estás segura de que no queremos decir nada más? Decirles cuánto nos dolió, cuánto luchamos». Sophie murmuró una vez fuera del café, su mirada siguiendo el vuelo de una hoja arrastrada por el viento. «No, Sophie. Nuestras vidas hablan por sí solas», dije, «y esa es la voz más poderosa que tenemos.
Caminamos por la calle principal, sintiendo las miradas de todos en el café pegadas a nuestras espaldas. No había necesidad de palabras dramáticas ni gestos de desafío. Nuestro mismo ser era una declaración, una poesía de resistencia y gracia. La abuela, Isen y Roberto quedaron en el café, sumidos en sus propias reflexiones, tal vez preguntándose cómo habían llegado a ese momento, cómo habían permitido que el prejuicio y el orgullo guiaran sus acciones. Sofía y yo, con el sol en nuestros rostros y el viento a nuestras espaldas, avanzamos hacia un futuro que nos pertenecía. La venganza nunca fue nuestra intención, nuestra presencia era simplemente la verdad que vivíamos. Y en esa verdad, encontramos nuestra paz. El día había declinado hacia una tarde tranquila, con un sol suave que se derramaba sobre el pavimento, mientras Sofía y yo nos alejábamos del café. La brisa nos acariciaba con un frescor que contrastaba con el calor de las miradas que se posaban en nuestras espaldas. Mamá, nunca imaginé que volver sería así, dijo Sofía, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. La vida está llena de sorpresas, mi querida. Algunas son como tempestades que nos desafían a encontrar nuestro puerto seguro, le respondí, saboreando la dulce victoria de nuestro renacimiento. Sofía se detuvo un momento, mirando hacia atrás. ¿Crees que ellos entienden ahora? ¿Crees que sienten algo de lo que nosotros sentimos? No lo sé, Sofía. La comprensión es un viaje que cada uno debe emprender por sí mismo. Pero lo que importa es que nosotras comprendemos y hemos encontrado la paz con nuestro pasado, dije, ofreciéndole una sonrisa que llevaba el peso y la sabiduría de los años. Caminamos por las calles del pueblo, el lugar que una vez nos había rechazado, pero que ahora parecía demasiado pequeño y distante para perturbar la vida que habíamos construido. Lo siento por ellos, mamá. Por no poder ver más allá de sus propias sombras, murmuró Sofía. Sí, es una lástima. Pero nosotros hemos encontrado la luz, y eso es lo que llevaremos con nosotras, le aseguré, apretando su mano en la mía. Las sombras del día se alargaban, marcando el final de nuestra visita. Pero en lugar de sentirse como un final, era un nuevo comienzo. Nosotras teníamos una vida que vivir, llena de promesas y posibilidades. Mamá, ¿volveremos alguna vez?, preguntó Sofía, su mirada ahora fija en el horizonte. Quizás, para visitar. Pero ese pueblo ya no es nuestro mundo, Sofía. Nuestro mundo es más grande, más brillante y mucho más amable, le respondí con convicción. Esa noche, mientras Sofía y yo compartíamos una cena ligera en nuestra nueva casa, una casa llena de risas y amor, el teléfono sonó. Era Roberto. Sofía, lo siento, fue lo único que dijo, su voz quebrada por una emoción desconocida para él. Sofía escuchó, y después de un breve silencio, respondió con la gracia que la caracterizaba, gracias, papá. Te deseo paz. Colgó el teléfono y me miró. Es hora de seguir adelante, mamá. Siempre, cariño. Siempre hacia adelante, le dije, y brindamos por el futuro. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, supimos que nuestra fuerza residía en la serenidad con la que habíamos enfrentado nuestro pasado. No necesitábamos palabras fuertes ni venganzas ruidosas, nuestra existencia era nuestro triunfo más grande. La gran ciudad era un ajedrez de sombras y luces, y yo, Jenny, una pieza moviéndose en el tablero bajo la atenta mirada de mi suegra, Marianne. Su mundo era un espejismo de perfección y prestigio, y yo no encajaba en el reflejo que ella deseaba ver. Jenny, querida, es simplemente incomprensible cómo no has logrado siquiera terminar la preparatoria, decía Marianne durante una cena familiar, la plata tintineando en la mesa como una melodía de desaprobación. Ya sabes que mi educación no terminó en las aulas, Marianne. La vida me ha enseñado lecciones más valiosas que no encontrarás en los libros de texto, le respondía, manteniendo mi voz tranquila y mi mirada fija en la mujer que parecía disfrutar desafiándome. La sonrisa de Marianne no alcanzaba sus ojos. La vida, querida,
Es un libro que requiere ciertas credenciales para ser leído correctamente. Tu emprendimiento es adorable, pero jamás se comparará con una verdadera educación. Quizás, admitía, pero ese emprendimiento es el que ha comprado la nueva pantalla que tu hijo tanto quería. Mi comentario iba acompañado de una sonrisa educada, pero detrás de ella, una ferocidad silenciosa. El sonido de los cubiertos se hizo más pronunciado, y la conversación se diluyó en comentarios sobre el clima y los asuntos triviales de la alta sociedad. La mirada de Marianne seguía siendo gélida, pero había una nota de cautela ahora. Ella sabía que, a pesar de su desprecio, yo no estaba sola, había quien valoraba mi presencia y contribuciones. Las semanas previas a la boda de mi cuñada se llenaron de preparativos y comentarios velados. Marianne, en su papel de matriarca, dictaba las tradiciones y los protocolos, asegurándose de que cada detalle reflejara la grandeza de la familia. El día del evento, mientras me alistaba, mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer hecha a sí misma, vestida no solo con tela sino con su propia armadura de confianza. «Te ves hermosa, mamá», decía mi hija, su voz un suave susurro que contrastaba con el estruendo del tráfico más abajo. «Gracias, cariño. Hoy es un día importante para tu tía, y nada ni nadie va a opacarlo», le aseguraba, aunque una parte de mí se preparaba para la batalla que sería enfrentar a Marianne. La llegada al lugar de la boda fue un desfile de elegancia y expectativas. Al acercarme a la mesa familiar, la mirada de Marianne se clavó en mí como una lanza. «No aquí, Jenny. No eres suficiente familia para esto», sus palabras eran un susurro helado que buscaba herir. «Entiendo, Marianne», respondía con calma. «La familia no solo se define por la sangre, sino por el respeto y el amor, y parece que ambos están en falta aquí». Giré sobre mis talones y me dirigí a la mesa VIP del novio, donde una recepción cálida y auténtica me esperaba. La ironía de la situación no se perdía en mí. Marianne había intentado minimizar mi lugar en la familia, pero al final, me había otorgado un asiento entre aquellos que verdaderamente valoraban mi compañía. Las mañanas en la ciudad tenían ese brillo particular que parecía prometer nuevos comienzos, pero para mí, cada amanecer traía una promesa de lucha, un recordatorio de que había más que probar, no a los demás, sino a mí misma. En mi pequeño negocio, las primeras horas eran sagradas, llenas de planes y preparativos para el día. «Mamá, ¿alguna vez te sientes abrumada?», me preguntaba mi hija Emma un día, mientras me ayudaba a preparar la tienda. «Sí, cariño, claro que sí. Pero cada desafío es una lección», respondía, colocando cada producto en su lugar con precisión y cuidado. Emma me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Pero lo de la boda, con la abuela Marianne, no es justo». «No, no lo es», admitía, «pero la vida rara vez lo es. Nosotros creamos nuestra justicia, nuestra equidad, a través de nuestras acciones y nuestra integridad». La preparación para la boda de mi cuñada fue un desfile constante de comentarios mordaces y miradas de desprecio, especialmente de Marianne. En cada encuentro, su talento para deslizar insultos entre los cumplidos era tan hábil como hiriente. «Jenny, querida, debes estar emocionada por la boda. Por supuesto, debemos recordar nuestro lugar, ¿no es cierto?», decía Marianne, su sonrisa más fría que el mármol. «Por supuesto, Marianne. El lugar es algo que cada uno se gana», replicaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, mientras en mi mente me preparaba para cualquier eventualidad. La noche de la boda, mientras me acercaba a la mesa familiar, el corazón me latía con la anticipación del enfrentamiento inevitable. Marianne no tardó en interceptar mi paso. «Aquí no, Jenny», susurraba con veneno, «no estás a la altura de este honor». Miré a mi alrededor, las caras de la familia mirándonos, esperando mi reacción. «Entendido, Marianne. No hay honor en estar donde uno no es bienvenido», dije, manteniendo la compostura mientras cada palabra mía estaba cargada de la dignidad que ella no podía entender.
Con una sonrisa que era tanto una armadura como un adiós, caminé hacia la mesa VIP del novio, donde fui recibida no solo con respeto sino con genuino placer. Jene. Qué agradable sorpresa verte aquí, exclamaba el padre del novio, un hombre cuyo éxito en los negocios solo era superado por su calidez humana. Gracias, me siento honrada, respondía, tomando asiento entre personas que sabían valorar a los demás por lo que eran y no por lo que aparentaban ser. Mientras Marianne observaba desde la distancia, mi conversación con los VIP se tornaba animada, llena de risas y anécdotas. Mis triunfos, mis luchas y la honestidad de mi historia eran mi verdadera credencial en ese mundo que ella valoraba tanto. El corte del pastel llegó, y con él, la certeza de que había triunfado en la forma más dulce posible, siendo fiel a mí misma. Y mientras Marianne se quedaba con su amargura, yo disfrutaba de la dulzura de un respeto recién encontrado. La boda de mi cuñada era la comidilla de la ciudad, un evento que prometía ser tan grandioso como los rascacielos que lo contemplaban desde arriba. Yo sabía que mi presencia era una simple formalidad, tolerada pero no deseada. Sin embargo, la sangre fría de Marianne había comenzado a gotear incluso antes de que comenzara el banquete. La mañana de la boda, mientras arreglaba mi vestido frente al espejo, Emma entró en la habitación, su rostro era un cuadro de preocupación y expectativa. ¿Listo para la gran noche, mamá?, preguntó, intentando infundir algo de alegría en la habitación. Tan lista como siempre, respondí con un tono que esperaba sonara más seguro de lo que me sentía. Mamá, ¿qué vas a hacer si ella dice algo, ya sabes, desagradable?, inquirió Emma, cruzando los brazos. Lo de siempre, mi amor. Responderé con gracia y seguiré adelante, dije, pero una parte de mí sabía que esta noche podría requerir algo más que gracia. La recepción estaba en pleno apogeo cuando llegamos. Me dirigí hacia la mesa familiar, solo para ser interceptada por Marianne, quien emergió de las sombras como un espectro acechando. Jene, este no es tu lugar. No deberías sentarte aquí, dijo, su tono tan gélido como el hielo en las copas de champán. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre nosotros. Entiendo, Marianne. No me quedaré donde no soy querida, respondí con la cabeza alta, aunque por dentro, mi corazón latía con una mezcla de humillación y rabia. Oh, Jene, no seas melodramática. Simplemente hay jerarquías que debemos respetar, dijo Marianne, con una sonrisa condescendiente que apenas disfrazaba su satisfacción. No se trata de melodrama, sino de autorrespeto, repliqué, dándome la vuelta y caminando con decisión hacia la mesa VIP del novio, un lugar que Marianne consideraba sagrado para los dignos. Jene, exclamó el padre del novio al verme acercarme. ¡Qué sorpresa más agradable! Ven, únete a nosotros. Gracias, dije, tomando asiento entre caras amables y acogedoras. Es un honor estar aquí. Mientras la conversación fluía y la noche avanzaba, Marianne miraba desde su lugar en la mesa familiar. Pude sentir su mirada como un rayo láser, pero en lugar de dejarme intimidar, me permití disfrutar de la compañía que me rodeaba. Debe ser la famosa Jene de la que tanto he oído hablar, comentó una dama con una sonrisa amigable a mi lado. Sí, soy yo. Espero que lo que haya oído no haya sido demasiado escandaloso, dije, entrando en la charla con un toque de humor. Todo lo contrario, parece que has estado haciendo cosas maravillosas con tu negocio, dijo, y su interés genuino era un bálsamo para las heridas anteriores. Muchas gracias, contesté. He trabajado duro para llegar donde estoy. El corte de la tarta de boda se acercaba y, con él, el reconocimiento de que mi lugar no estaba definido por los caprichos de Marianne, sino por mi propia determinación y mérito. Mientras ella se quedaba con la amargura de sus prejuicios, yo me regocijaba en el dulce sabor del respeto y la aceptación. En la boda, los invitados giraban en una danza de formalidades y risas fingidas. Mi vestido, de un azul profundo como la medianoche, flotaba alrededor de mis piernas mientras me movía a través de la multitud, mis nervios tensos pero disimulados tras una máscara de cortesía.
Cuando Mariane me había negado el lugar en la mesa familiar, sentí ese pinchazo familiar de rechazo. Sin embargo, me armé de valor. Mi madre siempre decía, en la vida, hay que caminar con la cabeza alta, especialmente cuando quieren verte caer. Jene, cariño, ¿estás bien?, me preguntó Emma, su joven rostro reflejando su preocupación. Ella había visto el intercambio con Mariane desde lejos. Estoy perfectamente, Emma, aseguré, aunque la verdad era más compleja. A veces, simplemente hay que nadar con tiburones. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco, dijo Emma, sus ojos brillando con admiración. Con una sonrisa y un último apretón a su mano, me deslicé entre la gente hacia el lugar que me esperaba en la mesa VIP del novio. La conversación y la risa me rodearon como una ola cálida, y pronto, las historias de mi pequeña empresa, nacida de la nada y ahora floreciendo, capturaron la atención de los distinguidos invitados. Es fascinante escuchar sobre su éxito, Jene. Es usted un verdadero ejemplo de que la determinación y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, dijo uno de los invitados, un caballero con un brillo de respeto en los ojos. Muy amable de su parte, señor. He aprendido que las oportunidades se hacen, no se esperan, respondí, disfrutando de la conversación genuina que tanto había echado de menos. Desde la otra mesa, Mariane me observaba, sus ojos entrecerrados. Podía sentir su consternación como un viento frío que intentaba perturbar el calor del momento. No obstante, esta vez, su frío rechazo no me tocaba, estaba envuelta en el calor de la aceptación genuina. La noche avanzaba, y mientras todos se levantaban para observar el corte de la tarta, me encontré compartiendo risas y palabras significativas con personas que, horas antes, eran extraños. Había algo liberador en ser valorada por quien era yo, no por las expectativas de otros. Mariane se acercó a mí más tarde, una copa de champán en la mano, su rostro una máscara de calma forzada. Parece que te has instalado bien aquí, Jene. La compañía es encantadora, Mariane. Me siento bastante cómoda, gracias, le dije, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Ella asintió, su gesto apenas perceptible, antes de alejarse hacia su propio círculo, donde la comodidad era tan superficial como las apariencias que tanto valoraba. La noche terminó no con un estruendo, sino con el dulce sabor del respeto que se me había negado durante tanto tiempo. No necesité de palabras hirientes ni de venganza, mi victoria estaba en mi existencia, en mi capacidad de levantarme y seguir adelante, en vivir bien y, más importante aún, en ser yo misma. La boda, una orquestación perfecta de lujo y pomposidad, avanzaba en el esplendor de la noche. Con los últimos rayos del sol desvaneciéndose, la atmósfera del lugar se cargaba con la electricidad de la anticipación y el murmullo de las conversaciones. Me encontraba en la mesa VIP, un lugar impensable horas antes, rodeada de personajes influyentes y conversaciones estimulantes. Debo decir, Jene, tu habilidad para superar las adversidades es bastante impresionante, comentó el señor Thompson, un empresario conocido por su ojo para detectar el talento. Sonreí, agradecida por la oportunidad de compartir mi historia. Gracias. Creo que la adversidad es el crisol en el que se forja el carácter. A menudo, aquellos que han tenido que luchar más duro son quienes más aprecian el éxito, añadió la señora García, una dama de la alta sociedad cuya opinión era altamente valorada. Mariane, desde su mesa, no podía disimular su sorpresa y descontento al verme tan bien acogida. Su discurso, que usualmente fluía como un río, ahora parecía atragantarse en su garganta. Mientras el evento continuaba, las risas y el chisporroteo de las conversaciones en mi mesa me envolvían en una burbuja de aceptación y respeto. Cada anécdota que compartía, cada sonrisa que intercambiaba, parecía construir un puente sobre el abismo que Mariane había intentado crear entre mí y el resto de la familia. Mamá, todos parecen realmente interesados en lo que dices, susurró Emma, quien se había acercado para verificar que todo estuviera bien. Lo están, cariño. Y no sabes cuánto significa eso para mí, respondí, acariciando su mano en un gesto de apoyo mutuo.
De repente, el silencio se apoderó del salón mientras todos los ojos se dirigían hacia la gran tarta nupcial. Los novios se acercaron para el tradicional corte, y fue en ese momento en el que sentí una mano sobre mi hombro. «Jene, creo que ha sido un malentendido esta tarde», murmuró Marianne, su voz baja, casi insegura. «Los malentendidos suelen aclararse con el tiempo», Marianne, le dije sin apartar la vista del pastel. «Y a veces, nos muestran más de lo que esperábamos ver». El corte del pastel simbolizaba la unión y las nuevas etapas. Y mientras la pareja sonreía para las fotos, yo también celebraba un nuevo comienzo. Uno donde mi valor no era determinado por las palabras venenosas de alguien más, sino por las acciones y la bondad que había demostrado a pesar de las circunstancias. «Espero que puedas perdonar mi grosería», continuó Marianne, casi en un susurro. «El perdón es fácil, Marianne. Olvidar es más complicado», le dije, ofreciéndole una sonrisa que cerraba capítulos y abría horizontes. Mientras la noche llegaba a su fin, mi éxito no se medía por la dulzura del pastel o el brillo del champán, sino por la seguridad en mí misma y el reconocimiento de mi valor. En la mesa VIP, encontré aliados en lugares inesperados, y cada conversación era un recordatorio de que, a veces, el encanto innegable y la autenticidad son las joyas más preciadas que uno puede poseer. La boda había alcanzado su clímax con el corte de la tarta, y el aire estaba cargado de esa sensación de contento que solo una celebración de amor puede engendrar. Pero para mí, la noche se había transformado en algo más, un sutil reconocimiento de mi lugar en el mundo que iba más allá de los prejuicios y las expectativas de los demás. Mientras los invitados se dispersaban, conversando entre risas y buenos deseos, me aparté un momento para reflexionar. La señora García, que había mostrado un interés genuino en mi negocio, se acercó con una sonrisa cálida. «Jene, fue un placer escuchar tu historia esta noche. Es una lástima que no todos vean lo que tienes para ofrecer», dijo, su voz cargada de una sinceridad rara en estos círculos. «Muchas gracias», dije. «A veces, la gente ve lo que está preparada para ver. No podemos hacer que miren más allá, pero podemos seguir brillando con nuestra propia luz». Era evidente que Marianne luchaba con lo que había presenciado. Me encontró más tarde, su expresión algo suavizada, pero aún con rastros de la rigidez que la caracterizaba. «Jene, debo admitir que me sorprendiste hoy», comenzó, casi a regañadientes. «Has manejado la situación con una gracia que no esperaba». Levanté las cejas en una muestra de sorpresa moderada. «La vida está llena de sorpresas, Marianne. Aprender a aceptarlas es parte del viaje». Ella asintió, tal vez comprendiendo por primera vez que su aprobación no era el eje de mi mundo. «Espero que podamos pasar página después de esta noche», agregó, ofreciendo lo que parecía ser una rama de olivo. «Marianne, las páginas de mi vida son para mí escribirlas. Y confío en que la próxima será aún más interesante», respondí, permitiéndome un atisbo de empatía hacia ella. La noche se cerró con la suave música de la orquesta desvaneciéndose en el fondo. Había encontrado un respeto inesperado y, quizás, una especie de entendimiento con Marianne. No necesitaba su aprobación, pero la posibilidad de una paz tregua era bienvenida. Emma, siempre mi mayor apoyo, se me unió, su brazo entrelazado con el mío. «¿Cómo te sientes, mamá?» Como si hubiera ganado algo más valioso que cualquier disputa familiar, Emma. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo antiguo y estuviera lista para comenzar uno nuevo, compartí, mi corazón ligero. Caminamos juntas hacia la salida, las últimas notas de una canción lenta flotando en el aire. El respeto que había ganado esa noche no fue producto de una venganza calculada ni de palabras hirientes. Fue la dulce victoria de una mujer que había elegido vivir su verdad con integridad y amor. Y esa verdad, ese amor, era en el corazón de una ciudad que nunca duerme, en un espacioso apartamento con vistas que cortan la respiración, vive una pareja que ha desafiado las probabilidades juntos. Soy Rita,
y junto a mi esposo George, hemos construido una vida de éxitos, fracasos, pero sobre todo, de inquebrantable compañerismo. Nuestro hijo, Davi, es el fruto de nuestro amor, aunque su camino ha sido muy distinto al nuestro. Un atardecer, mientras la ciudad abajo comenzaba a iluminarse con luces nocturnas, me encontraba en la terraza, perdida en mis pensamientos. George se acercó con 2 copas de vino, su gesto un intento de sacarme de mi ensimismamiento. ¿En qué piensas tan profundamente?, preguntó con una sonrisa, ofreciéndome una copa. En nosotros. En todo lo que hemos vivido, respondí, aceptando el vino. Recuerdo cuando empezamos, con tan poco y, mira ahora, todo lo que hemos logrado. George asintió, tomando asiento a mi lado. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Tú, con tu genio para los negocios, y yo, bueno, disfrutando del viaje, dijo, con una risa. ¿Disfrutando? Tú has sido más que un mero espectador, George. Fuiste mi roca cuando todo parecía desmoronarse, le recordé. Nuestro momento de reflexión fue interrumpido por una llamada de Davi. Con una mirada cómplice, George contestó el teléfono, poniéndolo en altavoz. Papá, mamá, tengo noticias, comenzó Davi, claramente emocionado. Lily está embarazada. Van a ser abuelos. La noticia nos tomó por sorpresa, una mezcla de alegría y preocupación nos inundó. George, siempre el optimista, fue el primero en reaccionar. Eso es maravilloso, hijo. Felicidades a los dos. ¿Cuándo podemos esperar al nuevo miembro de la familia?, exclamó. Davi se tomó un momento antes de responder, su tono se tornó un poco más serio. Hay algo más, mamá, papá. Con todo lo que está pasando, Lily y yo pensamos. Bueno, hemos decidido que lo mejor sería mudarnos con ustedes por un tiempo. Hasta que las cosas se estabilicen. La propuesta nos dejó sin palabras. Miré a George, buscando en sus ojos algún indicio de su pensamiento. Tras un breve silencio, asintió ligeramente. Por supuesto, hijo. Esta siempre será su casa, dijo George, aunque podía notar la preocupación creciendo en su mirada. Después de colgar, el silencio se apoderó de nosotros. La llegada de un nuevo miembro a la familia era motivo de celebración, pero la idea de alterar nuestra tranquila vida nos llenaba de incertidumbre. George, ¿crees que estamos haciendo lo correcto?, pregunté, buscando consuelo en su respuesta. Rita, somos una familia. Y las familias se apoyan. Nos adaptaremos, como siempre lo hemos hecho, afirmó, tomando mi mano. En ese momento, supe que, sin importar lo que viniera, enfrentaríamos juntos este nuevo capítulo de nuestras vidas. Sin embargo, no podía evitar preguntarme cómo este cambio afectaría el delicado equilibrio de nuestra existencia, construida a lo largo de tantos años. La noticia del embarazo de Lily y la decisión de Davi de mudarse con nosotros había alterado la tranquilidad de nuestro hogar. George y yo pasamos días reorganizando nuestra vida para hacer espacio para ellos. En medio de este torbellino de cambios, no podía evitar sentir una mezcla de emociones, alegría por la llegada de un nuevo miembro a la familia, pero también una profunda preocupación por cómo esta decisión afectaría la dinámica de nuestro hogar. Una tarde, mientras George y yo terminábamos de acondicionar lo que sería el cuarto de huéspedes para Davi y Lily, no pude evitar expresar mis inquietudes. George, ¿crees que estemos listos para esto? Nuestra vida va a cambiar completamente, dije, mirando cómo el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte. Rita, amor, cualquier cambio es difícil al principio. Pero es nuestra familia. Juntos podremos con esto y más, respondió George, su voz rebosante de una confianza que yo deseaba compartir. No pasó mucho tiempo antes de que Davi y Lily llegaran, su llegada marcando el inicio de una nueva era en nuestra casa. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y ajustes. Lily, con su carácter vibrante y sus ideas siempre grandiosas, planteó un cambio que nunca imaginé enfrentar. Rita, he estado pensando, tu oficina sería perfecta para el cuarto del bebé.
Está justo al lado de nuestra habitación y ya sabes, el bebé necesitará estar cerca de nosotros, sugirió Lily una tarde, mientras examinaba cada rincón de mi santuario personal. Me quedé sin palabras, mirando a George esperando alguna señal de apoyo. Él, captando la gravedad del momento, tomó una profunda respiración antes de hablar. Lily, la oficina de Rita es más que un simple espacio de trabajo, es el corazón de todo lo que hemos construido. ¿Estás segura de que no hay otra solución?, preguntó con delicadeza, intentando mediar. Pero George, piénsalo. Será solo por un tiempo, hasta que el bebé crezca un poco. Rita puede trabajar desde cualquier parte, ¿verdad?, insistió Lily, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. La tensión en la habitación era palpable. Me di cuenta de que esta decisión no solo afectaría mi espacio de trabajo, sino también el respeto y la consideración hacia los sacrificios y esfuerzos que había invertido en mi carrera. Lo pensaré, fue lo único que logré decir, intentando ocultar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Esa noche, George y yo tuvimos una larga conversación sobre lo que significaba este cambio. Discutimos las posibles soluciones, los sacrificios necesarios y cómo manejaríamos las dinámicas familiares en adelante. Rita, tu trabajo es parte de quien eres, y no quiero que nada te aparte de ello. Encontraremos una solución juntos, aseguró George, tomándome de la mano. Pero en el fondo, ambos sabíamos que las decisiones que tomáramos en los próximos días definirían el futuro de nuestra familia y el respeto hacia los espacios y sueños de cada uno de sus miembros. La llegada de Davi y Lily, lejos de ser solo un ajuste temporal, había desatado una serie de eventos que pondrían a prueba la fortaleza de nuestra familia y los lazos que nos unían. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y tensiones crecientes. La sugerencia de Lily de transformar mi oficina, el corazón de mi empresa, en un cuarto para el bebé, había sembrado una semilla de discordia que crecía con cada día que pasaba. Mi oficina no era solo un espacio físico, era un santuario donde mis ideas cobraban vida, donde había dedicado incontables noches a forjar mi empresa desde la nada. La idea de desmantelarlo todo, de borrar esa parte de mí, me llenaba de una tristeza profunda. Una noche, después de una cena en tensa calma, no pude más con el peso de mis pensamientos y decidí hablar con George sobre lo que sentía. George, necesitamos hablar, comencé, mirándolo a los ojos, buscando en él el compañero de vida que siempre había sido. Por supuesto, Rita. ¿Qué sucede?, preguntó, su voz tranquila, pero sus ojos revelaban preocupación. Es sobre la oficina y sobre Lily y Davi. No creo que pueda hacerlo, George. No puedo simplemente entregar esa parte de mi vida, de nuestro legado, y pretender que está bien, dije, las palabras saliendo con más fuerza de lo que había anticipado. George suspiró, pasando una mano por su cabello, claramente en conflicto. Rita, yo solo quería hacer lo mejor para nuestra familia. Pero, te entiendo. Esa oficina es más que un espacio, es un símbolo de todo lo que has logrado. ¿Y qué sugieres entonces? ¿Cómo le decimos a Lily y Davi que no pueden tener la habitación?, preguntó, su voz teñida de preocupación. No lo sé, George. Pero quizás es tiempo de que Davi y Lily entiendan la importancia de construir su propio espacio sin tener que sacrificar el nuestro, respondí, sintiendo una mezcla de determinación y temor por las consecuencias de mis palabras. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche, debatiendo, buscando soluciones. Al final, llegamos a la conclusión de que la única manera de preservar mi espacio y nuestra paz era tomar una decisión difícil. Al día siguiente, convocamos a una reunión familiar. Davi y Lily se sentaron frente a nosotros, expectantes. Tomé la palabra, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Davi, Lily, hemos estado pensando mucho sobre la situación de la oficina. Y hemos llegado a una decisión, empecé, intentando mantener mi voz firme. Lily interrumpió, ya sabemos que va a ser difícil para ti, Rita, pero realmente creemos que es lo mejor para el bebé. La interrumpí,
necesitando hacerme escuchar. Lo entiendo, Lily, pero la decisión es que la oficina se quedará como está. No podemos desplazar el núcleo de nuestra vida profesional y personal por una solución temporal. Sin embargo, estamos dispuestos a ayudarlos a encontrar un lugar adecuado para ustedes y el bebé. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Davi miraba el suelo, mientras que Lily parecía a punto de protestar, pero una mirada de Davi la detuvo. Entendemos, mamá, papá. Lo siento si los pusimos en una situación difícil, dijo Davi finalmente, con una madurez que no le había visto antes. Ese día, la familia enfrentó un momento de verdad y crecimiento. La decisión no fue fácil, pero era necesaria para preservar el respeto por los sueños y esfuerzos de cada uno. Aunque sabía que habían desafíos por venir, sentí una profunda paz al saber que, al menos por ahora, había defendido una parte esencial de quién era. Las semanas siguientes a nuestra decisión sobre la oficina pasaron con una mezcla de alivio y tensión palpable. Aunque Davi y Lily parecían haber aceptado nuestra resolución, el ambiente en casa había cambiado. Era como si una fina capa de hielo cubriera nuestras interacciones, frágil y lista para romperse en cualquier momento. A pesar de esto, la vida continuaba, y con el paso de los días, cada uno se sumergió en sus propias preocupaciones, intentando encontrar un nuevo equilibrio. Una noche, mientras la casa dormía, me encontré trabajando hasta tarde en mi oficina, rodeada por el silencio reconfortante de mis libros y computadora. Fue entonces cuando George entró, un gesto preocupado surcando su rostro. «Rita, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su voz baja, cargada de algo que no supe identificar de inmediato. «Por supuesto, George, sucede algo», respondí, marcando una pausa en mi trabajo, sintiendo una corriente de inquietud. George tomó asiento frente a mí, sus manos unidas como buscando cómo empezar. «Es sobre nosotros, sobre mí. Esta situación con Davi y Lily me ha hecho pensar mucho sobre las decisiones que hemos tomado, sobre las prioridades», dijo, y por un momento lo vi más vulnerable de lo que recordaba. «¿A qué te refieres?», pregunté, una sensación de desconcierto comenzando a formarse dentro de mí. Me he dado cuenta de que, en nuestro esfuerzo por ser buenos padres y abuelos, tal vez he olvidado ser un buen esposo. Al pedirte que sacrificases tu espacio, tu pasión, estaba poniendo las necesidades de ellos por encima de las tuyas y de las nuestras, confesó, su mirada buscando la mía. Su sinceridad me tomó por sorpresa. «George, siempre hemos sido un equipo. Tomamos decisiones juntos, incluso cuando son difíciles. Pero sí, esta situación ha sido una prueba para nosotros», admití, sintiendo cómo viejas frustraciones y miedos comenzaban a disolverse ante su reconocimiento. «Quiero que sepas que te apoyo, Rita. Que valoro todo lo que has construido, todo lo que eres. Y lamento no haberlo demostrado claramente en estos últimos tiempos», dijo George, extendiendo su mano sobre la mesa, buscando la mía. «Gracias, George. Significa mucho para mí escucharte decir eso. Creo que ambos hemos aprendido algo de esto. Y sí, hemos enfrentado pruebas antes, y como siempre, las superaremos juntos», respondí, entrelazando mis dedos con los suyos, sintiendo una conexión renovada. Esa noche, en la quietud de mi oficina, George y yo tuvimos una de las conversaciones más honestas y profundas de nuestro matrimonio. Hablamos de nuestros miedos, de nuestros sueños, y sobre todo, de cómo queríamos enfrentar el futuro juntos. Fue un despertar, no solo para George, sino para ambos, un recordatorio de que el amor y el respeto deben ser el núcleo de todas nuestras decisiones. Al día siguiente, el sol entró por las ventanas de la oficina, bañando la habitación con una luz nueva, llena de esperanza. Miré a George, que aún dormía a mi lado en el sofá, después de haber pasado la noche hablando hasta quedar exhaustos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. A pesar de los desafíos, estábamos juntos, más fuertes que nunca, listos para enfrentar lo que viniera con amor y unidad. Ese momento de despertar, tanto literal como figurado,
marcó un nuevo capítulo en nuestras vidas. A partir de entonces, nos comprometimos a comunicarnos mejor, a no dar por sentado al otro y a enfrentar juntos, como equipo, los desafíos que la vida nos presentase. Los días que siguieron se sintieron como un nuevo comienzo, un renacimiento tanto personal como profesional para mí. George y yo habíamos encontrado un nuevo equilibrio, una nueva forma de conectarnos que profundizaba nuestro vínculo. Esta renovación no solo nos fortaleció como pareja, sino que también me insufló una nueva energía y determinación en mi trabajo. Mi empresa, mi pasión, ahora se sentía más que nunca como un reflejo de mi esencia, de mi lucha y de mi victoria. Una tarde, mientras revisaba algunos proyectos en mi renovada oficina, George entró con 2 tazas de café y una sonrisa. ¿Cómo va el imperio?, preguntó, dejando una taza junto a mi teclado. Avanzando, siempre avanzando, respondí, no pudiendo evitar una sonrisa al ver su actitud juguetona. Sabes, he estado pensando en lanzar un nuevo proyecto. Algo que realmente podría cambiar el juego en nuestra industria. ¿En serio? Cuéntame más, dijo George, sentándose en la esquina de mi escritorio, genuinamente interesado. Compartí con él los detalles de mi idea, un proyecto que fusionaba la inteligencia artificial con la educación, algo que había sido un sueño desde hace años pero que había pospuesto por diversas razones. A medida que hablaba, podía ver el brillo de orgullo en los ojos de George. Era el tipo de conversación que había echado de menos, donde compartíamos nuestras pasiones y sueños sin reservas. Rita, eso suena increíble. Y si alguien puede hacerlo realidad, esa eres tú, dijo George, su apoyo incondicional tan claro como siempre. Gracias, amor. Pero esta vez quiero que sea diferente. Quiero que este proyecto no solo sea mío, sino nuestro. Quiero que te involucres, si estás dispuesto, propuse, sintiendo que este proyecto podría ser otro pilar en nuestro renovado vínculo. La sorpresa de George fue evidente, pero su respuesta no se hizo esperar. Me encantaría. Nada me haría más feliz que trabajar juntos en algo que te apasiona tanto. Ese momento marcó el inicio de un viaje emocionante para ambos. Trabajamos lado a lado, enfrentando desafíos, celebrando victorias y aprendiendo el uno del otro de maneras que nunca habíamos imaginado. El proyecto se convirtió en un símbolo de nuestro renacimiento, una prueba tangible de lo que podíamos lograr juntos. En los meses que siguieron, nuestro proyecto comenzó a tomar forma, ganando reconocimiento y anticipación dentro de la comunidad tecnológica. Una noche, después de una exitosa presentación en línea del proyecto a posibles inversores, nos sentamos juntos en la terraza, mirando las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?, pregunté, mi cabeza apoyada en su hombro. Honestamente, no. Pero siempre supe que había algo especial en ti, en nosotros. Y mira dónde estamos ahora, respondió George, besando mi frente. El renacimiento que vivimos no solo revitalizó mi carrera y nuestra relación, sino que también nos enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo. Nos dimos cuenta de que, sin importar los desafíos que enfrentáramos, juntos podríamos superarlos y salir más fuertes. Esa noche, bajo el cielo estrellado, brindamos por nuestro futuro, un futuro lleno de posibilidades, aventuras y, sobre todo, amor. Era el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno que enfrentaríamos juntos, hombro, con la certeza de que lo mejor estaba aún por venir. El tiempo, siempre implacable y eterno, continuó su curso, llevándonos por caminos de introspección y crecimiento. Nuestro proyecto no solo había florecido, convirtiéndose en una iniciativa pionera que redefinía los límites entre la tecnología y la educación, sino que también había servido como catalizador para una profunda transformación personal y de nuestra relación. Ahora, meses después del lanzamiento, encontramos un momento de calma, una pausa para reflexionar sobre el viaje que habíamos emprendido. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, mano a mano, la conversación se volvió hacia el tema de Davi y Lily, quienes habían encontrado su propio camino, estableciéndose en un nuevo hogar,
listos para recibir a su hijo. ¿Crees que hicimos lo correcto, al final? Pregunté a George, mirando a los niños jugar en el parque, sus risas llenando el aire. George apretó mi mano, un gesto de seguridad. Hicimos lo mejor que pudimos, dadas las circunstancias. Y mira dónde estamos ahora, y dónde están ellos. Todos hemos crecido de alguna manera. Fue entonces cuando vimos a Davi acercarse, con Lily al lado, su vientre evidenciando el avanzado estado de su embarazo. La sorpresa y la alegría se entrelazaron en un abrazo grupal, una reunión de almas que habían transitado por caminos rocosos para encontrar un terreno común una vez más. Mamá, papá. No sabíamos que estarían aquí. Queríamos hablarles sobre todo lo que ha pasado, comenzó Davi, su voz cargada de una emoción contenida. Nos hemos dado cuenta de cuánto los hemos presionado, y, lo siento. Queremos que sepan que estamos agradecidos por todo, añadió Lily, su sinceridad brillando en sus ojos. George, siempre el pacificador, respondió con calidez. Lo importante es que todos hemos aprendido y crecido de esta experiencia. Lo que importa es que estamos juntos ahora, como familia. Mientras conversábamos, compartiendo risas y recuerdos, me di cuenta de que este reencuentro era un testimonio del poder de la familia, del amor y del perdón. Habíamos superado los malentendidos y las tensiones, encontrando un nuevo respeto y aprecio por lo que cada uno aportaba a este tejido complejo y colorido que era nuestra familia. Antes de despedirnos, Davi y Lily nos invitaron a su casa, deseosos de mostrarnos los preparativos para el nuevo miembro de la familia. Aceptamos con alegría, anticipando los momentos que compartiríamos, construyendo nuevos recuerdos. De regreso a casa, reflexioné sobre el viaje que habíamos emprendido. No solo habíamos fortalecido nuestra relación y logrado éxitos profesionales, sino que también habíamos reforzado los lazos con nuestro hijo y su familia, preparándonos para acoger a una nueva vida. George, ¿te imaginas cómo será ser abuelos?, pregunté, una mezcla de emoción y asombro en mi voz. Con una sonrisa, George miró hacia el futuro, un brillo en sus ojos. Será otro capítulo emocionante en nuestras vidas, Rita. Y lo enfrentaremos juntos, como siempre. Esa noche, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, sentí una profunda gratitud. A pesar de los desafíos, estábamos juntos, fortalecidos por nuestras experiencias, listos para abrazar con amor y esperanza todo lo que el futuro nos reservaba. Era el final de un capítulo, pero también el inicio de algo nuevo, algo hermoso. Y en ese momento, supe que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, con nuestros corazones abiertos y llenos de amor. Crecí en un pueblo donde las paredes parecían tener oídos y los rumores viajaban más rápido que la luz del sol a través del claro del amanecer. Yo, Mara, era la forastera que se había casado con Tom, el hijo más codiciado del pueblo, y por ende, la nuera de la imponente señora Whitaker. El mismo día de mi boda, mientras me miraba en el espejo, escuché su voz severa diciéndole a Tom, «Esa chica no es para ti, siempre lo supe». Tom era un hombre de pocas palabras y menos muestras de afecto, un hijo devoto cuya única expresión parecía ser una sonrisa esquiva y distante. «Tom, ¿por qué nunca tomas mi lado?», pregunté una noche después de una cena particularmente incómoda. «No es nada personal, Mara». «Así es ella», respondió con un encogimiento de hombros que no logró disimular su indiferencia. La señora Whitaker, con sus gafas siempre en la punta de la nariz, tenía la habilidad de hacer sentir su desprecio sin siquiera pronunciar una palabra. «Mara, querida, ¿otra vez olvidaste cómo se coloca correctamente la vajilla?», preguntaba con un tono que sugería que yo había fallado en algo mucho más grande que la etiqueta de la mesa. Cada día era un campo de batalla donde mi única armadura era la paciencia. Tom se había convertido en un espectador silencioso de mi lucha, observando cómo su madre tejía una red de críticas disfrazadas de consejos. «Supongo que no todos tenemos la suerte de haber sido educados correctamente», decía ella mientras yo reprimía una respuesta ácida,
eligiendo en su lugar tragarme las palabras como si fueran veneno. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché a la señora Whittaker hablando por teléfono. «Oh sí, la pobre chica no sabe ni cómo manejar una casa. Si yo no estuviera aquí, este lugar sería un desastre». Su risa cortante siguió a esas palabras y sentí como el agua del regador se derramaba sobre mis pies, como si intentara lavar la suciedad de la humillación. No era solo su desdén lo que me dolía, era la complicidad de Tom, su sonrisa cómplice, como si estuviera de acuerdo en que yo era la menor de sus prioridades. Y entonces llegó esa noche, el punto de ruptura, cuando la disciplina de la que tanto hablaba Tom se convirtió en mi señal de escape. Era un aire más frío que el otoño el que soplaba a través del salón cuando Tom soltó la frase que cambiaría nuestro destino: «Es solo disciplina. Si no te gusta, vete. Pero no tienes a dónde ir, ya que no tienes padres». La habitación se quedó en silencio. Su sonrisa era la de alguien que había ganado, pero yo estaba a punto de cambiar el juego. «Me iré a la casa de mis padres», le dije con una calma que no sabía que tenía. Tom se quedó boquiabierto, su sonrisa desapareciendo tan rápido como había aparecido. «No puedes engañarme, Mara. Sabes que estás sola». Oh, cómo se equivocaba. En mi silencio, había encontrado una voz, y en mi soledad, había encontrado fuerza. Pronto vería que tenía un lugar al que ir, uno que él nunca podría haber imaginado. Cada día amanecía con el peso de las promesas rotas. Tom y yo habíamos intercambiado votos en la vieja iglesia del pueblo, bajo la mirada de una congregación que murmuraba sus dudas. «Cuidaré de ti», me había susurrado Tom, con la sinceridad de un juramento. Pero las palabras, como descubrí, se desvanecen más rápido que las sombras al mediodía. Una noche, después de una cena en la que los comentarios de su madre habían sido más afilados que los cuchillos que cortaban la carne, me enfrenté a Tom en la quietud de nuestra habitación. «Dijiste que cuidarías de mí, ¿es esto a lo que te referías?». Mi voz era una mezcla de tristeza y frustración. Él estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luna. «Mara, mamá es mayor, está establecida en sus maneras. No lo dice en serio». «Sí lo dice, Tom. Y tú lo permites. No dijiste que seríamos una familia», mis palabras colgaban en el aire como la ropa en la línea, visible para cualquiera que quisiera ver. «Lo somos, pero tienes que entender», comenzó, pero su voz se perdió en el ruido de mi desilusión. «Ella me menosprecia frente a ti, frente a todos. ¿Y tú qué haces?». «Nada». Las lágrimas amenazaban con traicionar mi furia, pero no iba a dejarlas caer. «Mara, su intento de explicación fue débil, vacilante. «No, no hay excusas. O estás conmigo, o estás contra mí. Y cada vez que no dices nada, eliges tu lado». Mi mirada se fijó en la suya, buscando algo, cualquier cosa, que me diera esperanza. Tom desvió la vista, y su silencio llenó la habitación como una niebla densa y fría. En ese momento, supe que mi marido, el hombre que había prometido ser mi compañero, era solo otro espectador en el teatro de mi humillación. Me retiré a la cama, dejándolo solo con la luna y sus excusas. Me rodeé con las sábanas como una fortaleza, protegiéndome de la fría realidad de que en esta casa yo era la única que luchaba por nosotros. El sueño era esquivo, pero cuando por fin llegó, soñé con lugares lejanos y tiempos más felices. Y en esos sueños, yo no estaba sola, y las promesas eran tan reales como la tierra bajo mis pies. Pero al despertar, solo quedaban las sombras de lo que una vez creí que era verdad. Esa noche, la casa estaba en silencio salvo por el reloj de pared, que marcaba cada segundo con una precisión inquebrantable. La cena había sido un campo minado, y yo, cansada y herida, recogía los pedazos de mi dignidad. La señora Whittaker había sido especialmente venenosa, cada palabra suya un dardo destinado a herir. Me retiré al salón, buscando refugio en un libro, cuando Tom entró. El ambiente se tensó al instante,
el aire parecía más pesado, casi irrespirable. La señora Whittaker nos siguió, como un fantasma que se niega a dejar el mundo de los vivos. «Mira, Tom, tu esposa ni siquiera puede mirarnos a los ojos», dijo ella, su tono impregnado de desdén. Levanté la vista, mis ojos encontrándose con los suyos. «No es que no pueda, es que no quiero». Tom rió, un sonido hueco que no llegaba a sus ojos. «Mamá tiene razón, es solo disciplina. Si no te gusta, puedes irte. Pero no tienes a dónde ir, ya que no tienes padres». La habitación giró a mi alrededor, sus palabras eran como puñales clavándose en mi espalda. Pero había algo dentro de mí que se negaba a romperse. «Me iré a la casa de mis padres», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La señora Whittaker se burló. «¿Qué casa de padres, querida? Todos sabemos que estás sola». Tom, con esa sonrisa que tanto detestaba, agregó: «No puedes engañarme, Mara. Sabes que estás sola». Miré a Tom, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y desafío. «No estoy tan sola como crees». Tom se cruzó de brazos, su sonrisa ahora un poco incierta. «¿De qué estás hablando? Hay cosas sobre mí que no sabes, que nunca te molestaste en preguntar». «Sí, crecí en un orfanato, pero eso no significa que esté completamente sola en este mundo». La señora Whittaker rió, un sonido agudo y desagradable. «Entonces, ¿por qué nunca hemos visto a esta misteriosa familia tuya?» «Porque no quería que el veneno de esta casa los tocara», respondí, mirándola directamente a los ojos. Tom se acercó, su sonrisa había desaparecido por completo. «Mara, estás diciendo la verdad». Por primera vez en mucho tiempo, tenía su atención completa. «La verdad, Tom, es que siempre he tenido un plan de escape. Y creo que ha llegado el momento de usarlo». La señora Whittaker palideció, y Tom parecía como si hubiera visto un fantasma. En sus rostros leí la sorpresa, y quizás, un atisbo de miedo. La noche se desplegó como un manto de posibilidades mientras el reloj marcaba las horas. Me sentía como una prisionera que, después de años de encierro, finalmente veía las barras de su celda disolverse. Con el libro cerrado dejado en la silla, una metáfora de mi propia historia concluida, mi voz resonó con una firmeza nueva. «Buenas noches», les dije, y cada palabra vibraba con el peso de mi inminente libertad. La señora Whittaker levantó la vista de su bordado, su ceño fruncido en desaprobación. «¿Ya te retiras? ¡Qué conveniente!». «Sí, tengo cosas que hacer», respondí, ocultando la doble intención de mis palabras. Tom, desde su poltrona, no dijo nada, solo ofreció una mirada de confusión que rápidamente ignoré. Las cadenas de su indiferencia, que alguna vez me ataron, ahora se desmoronaban con cada paso que daba. La habitación se desvaneció a mi espalda, y el sonido de la puerta al cerrarse marcó el comienzo de mi exilio autoimpuesto. La casa dormía, pero el insomnio mantenía mi mente alerta y enfocada. En la penumbra, el brillo de la pantalla de mi portátil era un faro en la tormenta que había sido mi vida con Tom y su madre. Abrí el correo electrónico, el que había estado ocultando en una carpeta apartada, y volví a leer la carta del abogado. Las palabras eran las mismas, pero su significado parecía más dulce con cada lectura. Herencia. Tía Margot. Transferencia completa. Tom tocó suavemente en la puerta antes de asomarse. «Mara, ¿estás bien? Es tarde y aún no has apagado la luz». Volteé, sorprendida, pero rápidamente oculté la pantalla. «Solo estoy terminando unas cosas. Ya voy a dormir». «Siempre tan misteriosa», dijo él, intentando sonreír. «Buenas noches, entonces». «Buenas noches, Tom». Escuché sus pasos alejándose y sentí un alivio culpable al estar sola de nuevo. Miré las cifras en la pantalla, mi as bajo la manga, la herencia inesperada que se había convertido en mi salvación. El dinero era suficiente para iniciar una nueva vida,
para viajar lejos de este pueblo que había sido mi prisión y hacia un lugar donde nadie sabía mi nombre. Revisé mi cuenta bancaria una vez más, comprobando el balance que había crecido en secreto, oculto de las miradas indiscretas. Los números parpadearon, confirmando que mi plan podría ejecutarse. Me acosté, pero no dormí. En lugar de eso, planifiqué. Horarios de vuelos, apartamentos en ciudades lejanas, rutas de escape de este lugar que me había sofocado durante demasiado tiempo. Y mientras la casa dormía con la tranquilidad de los que no tienen nada que temer, me mantuve despierta, empacando en silencio. Ropa, algunos recuerdos, la joya que Tom me dio en un raro momento de cariño. Todo lo que cabía en la maleta de mi nueva vida. Al amanecer, estaba lista. Con la maleta en mano y el corazón latiendo un ritmo de esperanza, abrí la puerta principal y salí. El aire fresco de la mañana era como el aliento de la libertad y caminé hacia ella sin mirar atrás. La casa detrás de mí contenía una vida de sombras y ecos de palabras duras, pero frente a mí se extendía un camino de luz. Con cada paso, me alejaba de las cadenas rotas y me acercaba a un horizonte desconocido, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Había descubierto el fondo secreto por casualidad, un correo olvidado que había encontrado mientras buscaba una vieja receta. El asombro que sentí al leer las cifras fue abrumador, pero también aterrador. Significaba que había una salida, que mi vida no tenía que ser una serie eterna de humillaciones y desprecio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Me movía por la casa como un fantasma, mis pensamientos centrados en el número de la cuenta bancaria que memoricé, la llave de mi jaula dorada. Una tarde, Tom encontró el coraje para preguntar. «Mara, ¿estás bien? Has estado muy callada últimamente». Lo miré, preguntándome cómo responder. «Estoy reflexionando, Tom, sobre muchas cosas». Él se acercó, y por un momento, vi un destello de preocupación en sus ojos. «¿Hay algo que deba saber?» «Sí», pensé, «debería saber cuánto daño me has hecho». Pero en su lugar, dije, «Solo estoy cansada, Tom». Cansada de todo. La verdad era que cada día que pasaba, el peso de mi secreto crecía. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que la desesperación se convirtiera en resignación. La noche antes de mi partida, mientras Tom y su madre miraban la televisión, revisé mi plan una vez más. Billetes de avión, una lista de apartamentos en alquiler y mi carta de renuncia a mi trabajo. Todo estaba listo. Me acosté esa noche sabiendo que sería la última vez que lo haría en esa cama, en esa casa, en esa vida. Y mientras Tom dormía a mi lado, un sueño inquieto lo sacudió. «Mara», murmuró en su sueño, «no me dejes». Ironía, pensé, la ironía de que me pidiera en sueños lo que no había podido pedirme despierto. Al amanecer, me vestí en silencio, mi maleta ya lista y esperando. No había miedo, solo una resolución profunda y una paz que no había sentido en años. Me detuve en la puerta de la habitación y miré hacia atrás, hacia Tom, quien seguía perdido en sus sueños. «Adiós, Tom», susurré, aunque sabía que no podía oírme. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y, con cada paso que daba alejándome de la casa, me sentía más liviana, más fuerte, más yo. Había tomado mi as bajo la manga y lo había jugado. Y había ganado. La mañana en que decidí irme llegó con una claridad extraña. Mi decisión, tomada en la quietud de mi resolución, era firme y sin vuelta atrás. No habría escenas dramáticas ni lágrimas, solo la calma antes de la liberación. Con mi maleta en mano, caminé por el pasillo por última vez, pasando por la cocina donde había compartido tantas comidas en silencio y bajo críticas. Me detuve un momento, dejando que el sol matutino bañara mi rostro por lo que sería la última vez en ese lugar. La señora Whittaker estaba allí, como siempre, preparando su té matutino. «Saliendo temprano, querida», preguntó sin mirarme, su voz tan cortante como el cuchillo con el que cortaba su pan. «No solo temprano, me voy de aquí»,
le dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Finalmente me miró, sus ojos estrechos en desconfianza. ¿Qué tonterías son esas ahora, Mara? No son tonterías. Es mi libertad. Ya no seré parte de esta casa, ni de tu familia. Ella dejó su taza con un chasquido. ¿Y a dónde irías? ¿No dijiste que no tenías a nadie? Tenía, corregí, y ahora tengo una nueva vida esperándome. La incredulidad se mezcló con un destello de algo que no pude identificar en su rostro. ¿Era miedo? ¿Era respeto? No importaba ya. Tom se despertará y te buscará, dijo ella, su tono ahora ligeramente tembloroso. Que busque todo lo que quiera. No estaré aquí. Por un momento, pensé ver algo parecido a la comprensión en sus ojos, pero luego se endurecieron de nuevo. Siempre supe que no eras más que problemas, escupió. Así parece, dije con una sonrisa, porque por primera vez, sus palabras no podían tocarme. Pero tus problemas se han acabado. Adiós, señora Whitaker. Salí de la casa sin cerrar la puerta detrás de mí. La brisa de la mañana era fresca y nueva, llena de posibilidades. Me dirigí al banco, donde el gerente me recibió con una sonrisa educada. Buenos días, señora. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?, preguntó, ajeno a la trascendencia del momento. Vengo a cerrar mi cuenta, anuncié, mostrando los documentos necesarios. ¿Todo?, preguntó, su pluma suspendida en el aire. Todo. El gerente procesó mi solicitud en silencio. Cuando el dinero estuvo en mis manos, sentí como si por primera vez en mucho tiempo, también mi vida estuviera allí, tangible y mía. Tomaría el primer vuelo hacia donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Donde las promesas no eran cadenas y donde la dignidad no era moneda de cambio. Mientras caminaba hacia la estación, no me permití mirar atrás. La vida que dejaba atrás era como un libro cerrado, y yo ya estaba escribiendo mi prólogo en otro lugar, lejos de los ojos juzgadores y las lenguas afiladas. Y así, sin fanfarrias ni adioses, Mara, la que fue una vez la comidilla del pueblo, la que vivió bajo la sombra de una familia que nunca fue suya, se marchó. Con el sol naciente a mi espalda y una maleta llena de sueños por delante, me fui a reclamar la vida que siempre había sido mía. En el silencio de la madrugada, me senté en el banco de la estación de autobuses, esperando el primero del día. No había nadie más, solo yo y mi maleta, compañeros en la huida hacia la libertad. Mis dedos rozaron el billete de avión en mi bolsillo, el papel crujiente como una promesa tangible. La pantalla anunció la llegada de mi autobús con letras verdes que parpadeaban. Subí sin mirar atrás, el motor del vehículo ronroneando como un presagio de nuevos comienzos. Durante el viaje, la luz del amanecer tiñó el cielo de tonos de rosa y naranja, un lienzo que cambiaba con cada kilómetro que me alejaba de mi pasado. No pude evitar sonreír, incluso el cielo parecía celebrar mi partida. Al llegar al aeropuerto, el ajetreo era un bullicio de posibilidades. Mientras hacía la fila para el chequeo, un hombre detrás de mí hablaba por teléfono. Sí, amor, por fin la libertad. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, decía, y sus palabras resonaron en mí como un eco de mi propio corazón. Después de la seguridad, con horas aún para mi vuelo, encontré un asiento en una cafetería del terminal y pedí un café. Mientras tomaba el primer sorbo amargo y reconfortante, una mujer se sentó a mi lado con un suspiro de alivio. ¿Viaje de negocios o placer?, preguntó con una sonrisa cansada. Ni uno ni otro, respondí. Es una huida hacia la libertad. Ella rió. Eso suena misterioso. ¿Huyes de algo terrible? Podrías decirlo así. De una vida que no quería y de personas que nunca me valoraron. Bueno, aquí tienes, dijo, levantando su taza. A la libertad y a las nuevas vidas. Brindamos con nuestras tazas y, en ese momento, supe que mi decisión había sido la correcta. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba ligero.
Cuando llamaron a mi vuelo, me levanté, dejando atrás la taza vacía y una propina en la mesa. Caminé hacia la puerta de embarque con paso decidido, cada paso un adiós al dolor y un saludo al futuro. Al subir al avión, la azafata me recibió con una sonrisa. Bienvenida a bordo. ¿Está emocionada por su destino? Mucho más de lo que pueda imaginar, dije, devolviéndole la sonrisa. Me acomodé en mi asiento, el cinturón de seguridad apretado sobre mi regazo como el abrazo de un amigo. Mientras el avión se elevaba, dejando atrás el suelo firme, un sentimiento de paz me invadió. Por debajo de nosotros, el mundo continuaba, ajeno a la mujer que había decidido reclamar su vida. Y mientras el avión se perdía entre las nubes, dejé que mi pasado se disolviera en la vastedad del cielo azul. Tom y su madre encontrarían la casa vacía, la ausencia de mis pertenencias, mis risas y mis lágrimas más elocuentes que cualquier nota que pudiera haber dejado. No hubo venganza, no hubo trucos maliciosos, solo el acto puro y simple de dejar atrás lo que ya no me servía. Y en ese acto, encontré el sabor más dulce de la libertad. Mi nombre es Mara, y esta es la historia de cómo me liberé, cómo volé lejos del nido de serpientes y hacia mi propia vida. Y mientras el sol se reflejaba en las alas del avión, supe que no